En este sentido, nosotros queremos saber, señora consejera, hasta qué punto está dispuesto el Gobierno, hasta qué punto está dispuesto al diálogo, a corregir la ley de la Administración de la Junta de Andalucía, reduciendo los tipos de las agencias administrativas y empresariales, a mantener la calificación de las actuales estructuras, a separar radicalmente las potestades administrativas, a limitar los nombramientos discrecionales a los directores generales y más arriba, a ampliar el plazo para la aprobación y publicación de los estatutos, a la obligación de las agencias de evaluación y a la prohibición de ceder las sedes administrativas para que realicen trabajo los autónomos. En este sentido, y termino agradeciendo al presidente su generosidad, nuestra posición es clara. No vamos a convalidar el decreto del sector público andaluz. Exigimos su derogación para negociar sin condiciones. Exigimos su tramitación como ley. Defendemos el modelo profesionalizado de la función pública. El actual decreto sigue agudizando un modelo sin la suficiente garantía de profesionalización. Y solo es posible el diálogo en el plano sindical y político si la aplicación de este decreto no es efectiva hasta que no termine el diálogo, tanto sindical como político. O si no, nos estaríamos haciendo trampa en el solitario y esa oferta del diálogo del señor presidente de la Junta de Andalucía hubiese sido o será una propuesta de diálogo insuficiente, limitada, yo diría una propuesta trampa, porque solo nos caben dos vías para solucionar este tema. O una reforma radical o al mismo tiempo una tramitación como proyecto de ley en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de condición hacia el conjunto de estas fuerzas políticas que hoy debaten aquí o de las organizaciones sindicales que también tienen mucho que decir junto con los usuarios en esta materia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Valderas Sosa. Corresponde el turno a continuación para fijar la posición del mismo al Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. Para ello tiene la palabra su portavoz, señor Sanz Cabello. Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, todo el camino que hemos recorrido desde el Decreto Ley 5/2010 al Decreto Ley 6/2010 solamente puede ser valorado como un paso de un disparate a otro. Hemos ido de disparate en disparate, señora consejera, en la actitud de su Gobierno, fruto, lamentablemente, de la soberbia con la que gobiernan ustedes y fruto de la obsesión por no bajarse del burro. Y, lamentablemente, hoy están pagando las consecuencias muchos trabajadores de la Junta de Andalucía. La pregunta es por qué hemos llegado a esta situación y ahora estamos reproduciendo los defectos del debate ya planteado en el mes de julio. Sencillamente, señora consejera, porque se ha hecho mal todo en materia de reordenación del sector público desde el principio. Ustedes han buscado exclusivamente culpar a los demás, culpar a los manifestantes, a las movilizaciones, a los sindicatos, a los trabajadores y, por supuesto, no se olvide al PP o a otras comunidades autónomas. Incluso han llegado a reconocer que se han cometido errores. Usted ha llegado a reconocer, señora consejera, que se han cometido errores, pero que no sabía cuáles eran. Explique aquí, señora consejera, en esta Cámara, cuáles son esos errores. La respuesta tiene que ser qué va a ocurrir realmente con el sector público. Ustedes han planteado una reforma impuesta, una reforma no negociada, bajo una justificación, ahorrar. Y ahora la realidad es que desde el propio Gobierno se reconoce incluso que los costes pueden ser superiores, que los costes que al final a la Administración le va a salir muy cara el planteamiento que han hecho y que no se plantea una reducción vinculada a las políticas de austeridad. Plantean una reforma que ni siquiera puede sustentar sobre la base de saber cuántos son los empleados públicos que tiene la Administración autonómica y nos pide a nosotros que nos posicionemos, que expliquemos nuestro modelo, si ni siquiera el Gobierno sabe cuál es el número de empleados públicos. Unas veces han hablado de 23.000, otras veces han hablado de 26.000. Lo que pesa a todo esto son las diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le ha tumbado encomiendas de gestión y que ha criticado y que ha considerado ilegal esa administración paralela que ustedes y solo ustedes han creado, señora consejera. La clave es que ustedes son los responsables de haber creado una administración paralela, mastodóntica, burocrática, cara,
para Andalucía. La culpa no es del PP, es de la acción de su Gobierno. Pero, señora consejera, la respuesta al error no puede ser otro error mayúsculo como es el decreto que ahora traen a convalidación. Ustedes siguen gobernando desde la soberbia, bajo el único objetivo y interés de mantenerse en el poder. Fíjese que nos viene a plantear cambios en el decreto cuando la propia consejera de Presidencia ha llegado a reconocer que no hay cambios de fondo, que no ha cambiado nada en el fondo del decreto, que solamente ha habido cambios formales por interés político, ha dicho la consejera de Presidencia. Pues anda que para UGT y Comisión Obrera, que son los firmantes de este decreto ley, los ha dejado usted bien, porque si reconoce el Gobierno que no ha habido cambios nada más que formales, no ha dejado usted muy bien a los firmantes. La realidad es que hoy traen a convalidación otro decretazo con el que pretenden terminar con la función pública. Ustedes cada día se alejan más del objetivo de una administración pública, profesional, eficaz e independiente. Ustedes exclusivamente responden a los intereses de partido y no a los intereses colectivos. Por eso nos traen ahora un nuevo decreto que es una auténtica aberración jurídica y política. Lo peor es que están ustedes jugando con los puestos de trabajo de miles y miles de andaluces. No es cuestión de que el PP se retrate como ustedes están empeñados, que evidentemente plantearemos y planteamos nuestro modelo. Es que no se hace así, es que ustedes lo que están planteando es una política que conlleva la inseguridad jurídica y que afecta a muchísima gente. Están jugando ustedes con la vida laboral de mucha gente, señora consejera, y lo están haciendo, además, de manera irresponsable. Señora consejera, ustedes no han querido acuerdo. Y no han querido acuerdo porque no ha habido en ningún momento una voluntad real de acuerdo. Mire, sencillamente plantear ahora un proyecto, la tramitación como proyecto de ley de algo que ya está en vigor, después de haber corregido un decreto que ya estaba en vigor, señora consejera, si hubiera realmente voluntad de diálogo, ustedes lo que tendrían que hacer y lo que tienen que hacer es empezar de nuevo, empezar de cero, retirar el decreto ley que hoy traen a convalidación. Si quieren diálogo, lo pueden tener. Yo le ofrezco la mano tendida del Partido Popular para hablar, para intentar el consenso de todo. Pero es imposible el consenso cuando estos días la consejera de Presidencia ha dicho que no está dispuesta a negociar nada del decreto 6/2010, el que hoy traen a convalidación. Si no están dispuestos a negociar nada, no nos tomen el pelo a esta Cámara trayendo como proyecto de ley a su tramitación algo en lo que ustedes no están dispuestos a cambiar nada. Y además se lo demuestro. Han traído ustedes, abusando de la oportunidad del estatuto de los decretos leyes, ya ni más ni menos que 11 decretos leyes, señora consejera. Pero es que el 98% de las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios a los decretos leyes que se han traído a esta Cámara nunca se han aceptado enmiendas. Ustedes nunca están dispuestos a tramitar nada de los proyectos de ley y de los decretos que plantean desde el Gobierno, desde el consenso, desde el diálogo. Por tanto, si ahora la consejera dice que no está dispuesta a negociar nada, no nos tome el pelo ni falta el respeto a los trabajadores, porque ustedes no están dispuestos a cambiar ni una coma del decreto 6/2010. Señora consejera, además, la prueba de que no tienen ninguna voluntad de dialogar está claramente en la imposición de los estatutos. ¿Pero qué tramitación nos trae a esta Cámara como proyecto de ley diciendo que no están dispuestos a negociar nada, estando en vigor ya el decreto ley, y resulta que ya están aprobando todos los estatutos de todas las agencias y de todas las nuevas entidades que ustedes están creando? Pero si ya lo tienen impuesto, si ya viene todo establecido, ¿qué están haciendo o dejando para esta Cámara? Nada. Están ustedes haciendo el paripé, por cierto, porque todos sabemos que ustedes nunca quisieron traerlo como proyecto de ley, que se lo impusieron en el último acuerdo y que siguen sin creer a pesar de que se lo impusieron. Y usted sabe lo que le estoy diciendo, señora consejera. Han hecho una respuesta inconstitucional a la inconstitucionalidad del primer decreto. La respuesta que han hecho es una respuesta inconstitucional a la inconstitucionalidad del primer decreto, porque el vicio es de origen y no quieren corregirlo. Pero, señoría, lo que no le estamos dispuestos a aceptar es lecciones de compromiso social y hablar y criticar a otras comunidades autónomas o al Partido Popular. Pero si ustedes se han quedado en el vacío, nos acusan a nosotros de agenda oculta. Ustedes, habla usted aquí de privatizaciones, ustedes. Pero si
Las guarderías en Andalucía todas están privatizadas, señora consejera. Ustedes, los privatizadores de aeropuertos, ustedes, los privatizadores de la lotería y apuestas mutuas del Estado, ustedes, los privatizadores, van a criticar al Partido Popular. Ustedes son los privatizadores de todo, señora consejera. Nos lo dice además los que han recortado las pensiones y los que han recortado las prestaciones por desempleo. Usted no nos puede dar ninguna lección aquí de compromiso social, señora consejera. ¿Usted no va a hablar de privatización? ¿Hablamos de Sadiel? ¿Quién ha hablado de privatizar Sadiel? Usted, su Gobierno. Ustedes son los privatizadores. No nos venga aquí a dar ninguna lección ni a criticar al Partido Popular. ¿Usted va a hablar de despido? Hábleme del RETA. Hábleme de la red de espacios tecnológicos. ¿A quién han echado ustedes? De 120 trabajadores han echado 90. Se han quedado 35. Seguro que sabemos quiénes son los 32 que se han quedado, señora consejera. Seguro que sabemos quiénes son. Ustedes, en el RETA, mantienen también los directivos. Eso sí, echan a los trabajadores. Y dice aquí que el resto de comunidades autónomas, si se dedica a echar... Pero si son ustedes los que están echando a los trabajadores, señora consejera. Ah, es mentira que han echado ustedes en la red de espacios tecnológicos, que han echado a 90 trabajadores y que los que se han quedado, todos sabemos quiénes son los que se han quedado. Mire, habla usted de eliminar 111 entes instrumentales. Pero, hombre, no nos tome el pelo tampoco, señora consejera, que ya todos llevamos unos años aquí. Es que 96 de esas entidades son UTDLT, es decir, son unidades territoriales de desarrollo local y tecnológico. Luego, no nos venga aquí a contar que usted ha hecho una gran reforma planteándolo en el marco de la austeridad y la reforma para garantizar más eficiencia, más eficacia. Pero, señora consejera, si de los 111 entes instrumentales que se eliminan, 96 son unidades territoriales de desarrollo local y tecnológico, por cierto, donde mantienen a los directores. Pero, oiga, ¿ustedes por qué siempre echan a los trabajadores y solo mantienen a los directores de todas esas entidades? ¿No será que ahí es donde está la verdadera aquí de la cuestión? ¿No será que ahí es donde está de verdad el asunto importante que a ustedes les preocupan para mantener el poder y, evidentemente, las cuestiones internas de su partido político, señora consejera? Por tanto, no ataque más a los trabajadores, pero, sobre todo, no nos pretenda dar lecciones, porque ustedes son privatizadores y ustedes recortan prestaciones sociales y, además, son los que están echando ahora a los trabajadores. Señora consejera, Sanz Cabello, ruego, sí, señoría, que vaya termino enseguida, señora presidenta. Gracias. El decreto que traen a convalidación es una aberración jurídica y es una aberración política. Es una auténtica chapuza jurídica que cualquier jurista que lo esté analizando, que lo ha analizado, considera que es una auténtica chapuza jurídica. Ya se ve que retenía razón el Partido Popular en el recurso de inconstitucionalidad. ¿O por qué si no han copiado todo lo que han copiado del anterior decreto? Evidentemente porque tenía razón el Partido Popular en la inconstitucionalidad. Pero ahora le voy a decir, creemos que el planteamiento que ustedes han hecho del nuevo decreto, del nuevo decreto ley, es también una elección como decreto ley, que es un instrumento para operar la reforma que está en fraude de ley. Se mantienen prácticamente las mismas condiciones, los mismos requisitos de inconstitucionalidad que el Partido Popular planteó en su anterior recurso. Tanto en aspectos formales como en aspectos de fondo, ustedes mantienen prácticamente las mismas características con las que el Partido Popular tuvo que plantear un recurso de inconstitucionalidad. Y, por tanto, el Partido Popular cree que este nuevo decreto está lleno de vicios de inconstitucionalidad que, evidentemente, ustedes no han corregido, especialmente en la vulneración de los derechos del personal funcionario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de los opositores y de todos los ciudadanos andaluces en lo que se refiere al acceso y al ejercicio de la función pública en condiciones de igualdad que reconoce el artículo 23.2 de la Constitución. Pero también plantean ustedes reformas muy importantes que afectan, por ejemplo, a la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, donde lo que apuestan es por mayor discrecionalidad por parte de su Gobierno, por lo que apuesta es por menos transparencia en el sector público empresarial, por lo que apuesta es por alejarse de la Ley de Hacienda Pública en lo que respecta al control presupuestario de estas entidades, de esta agencia, salvo el Servicio Andaluz de Empleo y la agencia, termino enseguida, señora Ahora ya presidenta, sí le ruego que acabe inmediatamente. y la Agencia de Gracias. Gestión Agraria y Pesquera, todo lo demás va a quedar fuera del presupuesto. Por eso, señora consejera, no pierda la oportunidad. Empecemos de cero. Retire el decreto que hoy trae a convalidación y podremos hablar de modelo. El modelo del Partido Popular es claro: austeridad, despolitización y profesionalización, eficiencia y modernización para la prestación de unos servicios públicos de calidad,
reordenación del sector público empresarial a través del diálogo y el consenso